presentamos un ejemplo donde vamos a trabajar con matrices de aplicaciones lineales. En principio simplemente vamos a tener esta aplicación lineal que aparece en pantalla, una aplicación lineal f de R3 en R2, y vamos a hacer cosas con esta aplicación lineal. De hecho, vamos a repetir algunas de estas cosas y vamos a ver que haciéndolo de una forma o haciéndolo de otra, obtenemos el mismo resultado. Mira, lo primero que vamos a hacer es obtener la matriz de f respecto de las bases canónicas. Entonces, vamos a considerar la base canónica del dominio de R3, sea C1, la base canónica del dominio de R3. Ya sabes que esta sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Vamos a considerar también la base canónica del codominio. Sea C2, la base canónica del codominio, ya sabes, de R2. Ya sabes que C2 es 1, 0, 0, 1. Lo primero que vamos a hacer es obtener la matriz de f respecto de estas bases canónicas. Vamos a obtener M, C1, C2, F. Por definición, para hacer esto, consideramos el primer vector de la base inicial de C1, que es 1, 0, 0. Calculamos su imagen por F. Y una vez que tengamos la imagen, calcularemos las coordenadas respecto de la segunda base de esa imagen. Y eso lo escribiremos en la primera columna. Y eso lo haremos para todos los vectores de la base C1. Entonces, si calculamos esta imagen, sustituimos en la expresión analítica de f. Observa que la x vale 1, la y vale 0, la z vale 0. Entonces tendríamos x, que es 1, menos y, que es 0, más 2 por z, que es 0, coma, y ahora x, que es 1, menos 2 por y, que es 0. Y esto nos queda 1, 1. Y ahora necesitamos las coordenadas de 1, 1 respecto de la base C2. Pero ya sabes, la base C2 es la base canónica. 1, 1 se expresa como 1 por 1, 0 más 1 por 0, 1. Estas son las coordenadas. Las coordenadas coinciden con las componentes. Esto te da 1, 1 sub C sub 2, porque C sub 2 es la base canónica. Y esto lo escribimos en la primera columna. Seguimos. Ahora, segundo vector de la base C1, 0, 1, 0. Calculamos su imagen. Ahora la x vale 0, la y vale 1, la z vale 0. Sustituimos en f. Tendríamos x, que es 0, menos y, que es 1, más 2 por z, que es 0, coma, x, que es 0, menos 2 por y, que es 1. Y esto te queda menos 1, menos 2. Ya sabes, las coordenadas respecto a la base canónica, c sub 2 coinciden con las componentes. Esto sería menos 1, menos 2, sub c sub 2, porque es la base canónica. Y esto lo escribimos en la segunda columna. Y para acabar, el tercer vector de la base canónica, que es 0, 0, 1, calculamos su imagen. La x ahora vale 0, la y vale 0, la z vale 1, sustituimos en la expresión analítica. Tenemos x, que es 0, menos y, que es 0, más 2 por z, que es 1, coma, x, que es 0, menos 2 por y, que es 0. Y esto te queda 2, 0. 2, 0, coordenadas respecto de la base canónica, ya sabes que esto es 0. Sub c sub 2. Y esto es lo que escribimos en la tercera columna. Con esto ya tenemos MC1, C2, F, la matriz de F respecto de las bases canónicas. Entonces vamos a ponerlo eso ahí arriba, que lo podría haber puesto perfectamente antes, pero bueno. Borramos esto y ponemos esto ahí arriba. A ver si me sale esto. Así. Y esto lo subimos por aquí. Vale. Y entonces, una vez que tenemos esto, vamos a considerar ahora un vector.
Vamos a considerar el vector v, vamos a ponerlo aquí, es el vector menos 3, 0, 2. Y lo que vamos a hacer es calcular de muchas formas la imagen de este vector v. ¿Vale? La primera forma que tenemos para calcular la imagen de ese vector v es pues, la expresión analítica. F de v sería f de menos 3, 0, 2. La x vale menos 3, la y vale 0, la z vale 2. Sustituimos en la expresión analítica. Tendremos x que es menos 3, menos y que es 0, más 2 por z que es 2, x que es menos 3, menos 2 por y que es 0. Y esto nos queda, pues si lo haces, menos 3 más 4 es 1. Y ahora menos 3 menos 2 por 0 que es menos 3. Entonces ya tenemos que f de v es 1 menos 3. Pero vamos a calcular la imagen de v también utilizando la matriz esta que hemos obtenido antes. Vamos a utilizar m, c1, c2, f. Entonces, para utilizar esta matriz, los vectores tienen que estar expresados, para empezar, en la base C1. V es menos 3, 0, 2, pero C1 es la base canónica de R3. Por lo tanto, pues las coordenadas respecto a C1 coinciden con las componentes. Ahora ya tenemos las coordenadas de V respecto a la base canónica inicial. Entonces, tenemos que escribir aquí, matriz columna, cuyos elementos son las coordenadas del vector del cual quiero calcular la imagen respecto de la base inicial. Y ahora, cuando haga esto, voy a obtener las coordenadas de la imagen respecto de C2. Esto sería mc1, c2, f, es lo que hemos puesto ahí. Claro, aquí vamos a obtener el mismo resultado. Esto sería una matriz, tiene 2 filas y 3 columnas, y esto sería una matriz que tiene 3 filas y una columna. Se puede multiplicar el resultado, es una 2 por 1, y vamos a poner ya el resultado aquí. Sería 1 por menos 3, más menos 1 por 0, más 2 por 2, eso te queda 1, y 1 por menos 3, más menos 2 por 0, más 0 por 2, eso te queda menos 3. Pero atención, esto sería f de v 1 menos 3, pero estos son coordenadas respecto a la segunda de la base, c sub 2. Mucho cuidado con esto. Pero claro, las coordenadas respecto a la base C2 coinciden con las componentes, porque C2 es la base canónica, esto también sería 1 menos 3. Lógicamente hemos obtenido el mismo resultado. Entonces vamos a poner aquí, pues eso, que f de v es igual a 1 menos 3, y vamos a seguir jugando con todo esto que estamos haciendo. Voy a borrar esto de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es considerar dos nuevas bases. Dos bases, una del dominio y otra del codominio. Esto es parte, como si dijéramos, del enunciado. Lo que pongo en negrita, parte del enunciado. Me estoy haciendo súper moderno, como podéis ver. Entonces, sea una base del dominio, va a ser, a ver que soy experto en copiar mal, menos 1, menos 1, 1. Hace gracia, pero a mí no me hace ni pizca. 1 menos 1, 0. Pues no tengo yo que repetir vídeos por copiar mal un enunciado. 0 menos 1, 0. Y sea b sub 2, una base del codominio, menos 1, 1 y 0 menos 1. Entonces, vamos a calcular mb1b2 f. Pues es lo mismo. Se va a complicar un poco más, pero la esencia es la misma. Primer vector de la base b1, menos 1, menos 1, 1. Calculamos la imagen por f. Ahora la x vale menos 1, la y vale menos 1, la z vale 1. Sustituimos. Pues eso sería x, que es menos 1, menos y, que es menos 1,
más 2 por z que vale 1, coma, x que es menos 1 menos 2 por y que es menos 1. Y aquí vamos a poner el resultado, que esto ya lo sabes hacer y no meter la pata. O sea que voy a estar atento a lo que da. Esto nos queda 2 más 1, 3, menos 1, 2. Y ahora sería menos 1 más 2, que te queda 1. Entonces, atención, podrías tener la tentación de 2, 1. No. Esto es la imagen. La imagen tal cual. Las componentes de la imagen. Si quieres, las coordenadas respecto a la base canónica de la imagen, aunque es decir mucho. Pero ahora necesitamos las coordenadas de este vector respecto de la base B2. Hay que escribir este 2, 1 como combinación lineal de la base B2. La base B2, que es menos 1, 1, 0, menos 1. Alfa, menos 1, 1 más beta por 0, menos 1. ¿Sabes? Primer vector de la base B1. Calculamos la imagen coordenadas respecto a la base B2. Y eso es lo que escribimos, esas coordenadas en la primera columna. Entonces vamos a calcular esto. Hay que desarrollar. Alfa por menos 1, 1 te queda menos alfa, alfa, más beta por 0, menos 1 te queda 0, menos beta. Y esto sería menos alfa más 0, es menos alfa. Y ahora alfa menos beta. Y una vez que llegamos aquí, primer y último vector de esta cadena de igualdades, pues montamos el sistema, vamos a ponerlo así. Sería menos alfa igual a 2, alfa menos beta igual a 1. De aquí tenemos que alfa es igual a menos 2, sustituimos abajo, tendríamos menos 2 menos beta es igual a 1. El menos 2 aquí, el 1 lo pasamos restando a la parte izquierda, el menos beta, la otra parte como más beta, y llegamos a que beta sería igual a menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 2 menos 3 son los números que tengo que multiplicar a los vectores de la base B2 para obtener 2, 1. Esos son las coordenadas de ese vector respecto de B2. O sea que 2, 1 es menos 2 menos 3 sub B2. Y esto es lo que ponemos aquí, en la primera columna. Y esto lo hacemos con el segundo vector de la base B1, que es el 1 menos 1, 0. Calculamos su imagen. La x vale 1, la y vale menos 1, la z vale 0. Sustituimos en la expresión analítica. Tendremos x que es 1 menos y que es menos 1 más 2 por z que es 0, coma, y ahora x que es 1 menos 2 por y que es menos 1, y esto nos queda, pues bueno, 1 más 0, que te queda 2, coma, y ahora 1 menos 2 por menos 1, eso es 3, 2, 3. 2, 3, y ahora hay que calcular las coordenadas de 2, 3 respecto de la base B2. 2, 3... igual a alfa por menos 1, 1 más beta por 0, menos 1. Esto te queda, bueno, igual que antes, es la misma operación, ¿no? Menos alfa, alfa menos beta, y ahora montamos el sistema, igualando el primer y el último de los vectores de esta cadena de igualdades. Tendríamos menos alfa igual a 2 y alfa menos beta igual a 3. Aquí tenemos que alfa es igual a menos 2, sustituimos abajo, menos 2 menos beta es igual a 3, de aquí tendríamos que menos 2 menos 3 igual a beta, como antes, entonces beta sería igual a menos 5. Y esos valores, menos 2 menos 5, son las coordenadas de esa imagen respecto de la base B2. Tenemos que esto sería menos 2 menos 5 sub B2. Y esto lo ponemos en la segunda columna. Y ahora lo mismo con el último vector de la base B1. Calculamos su imagen. La x es 0, la y es menos 1, la z es 0. Entonces sustituimos ahí la expresión analítica. X que es 0 menos y que es menos 1
más 2 por z que es 0, coma, y ahora x que es 0 menos 2 por y que es menos 1. Y esto te queda 1 y 2. Y entonces una vez que tenemos esto, este 1 y 2, pues lo mismo que lo de arriba. Hay que calcular las coordenadas respecto de B2. Entonces escribimos el 1, 2 como combinación lineal de la base B2. Pues igual. Menos alfa menos beta. Montas el sistema. Menos alfa. Cuando tú, fíjate que el mismo sistema, los mismos coeficientes está, eso indica que va a haber un procedimiento general que va a permitir hacer esto de una forma sistemática. Cuando se observa que se repiten los procesos una y otra vez para hacer distintas cosas, es que algo va a haber y algo habrá. Algo habrá, llegará. Menos alfa igual a 1. Y ahora alfa menos beta, hasta de esto se aprende. Se aprende de todo, hay que observar. Aquí tenemos que alfa sería igual a menos 1 y sustituimos abajo alfa que es menos 1 menos beta es igual a 2. Entonces menos 1, el 2 pasa a la izquierda como menos 2 sería igual a beta, luego beta es igual a menos 3. Y tenemos que las coordenadas serían menos 1 menos 3. ¿No? Perfecto. Esto aquí. Sub B sub 2. Y esto a la tercera columna. Y aquí tenemos la matriz de F respecto de la base B2. Perfecto, entonces vamos a borrar esto. Imagínate si se aprende con un ejercicio así y además sin enunciado. Y ahora, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular de nuevo f de v y lógicamente pues me va a dar lo mismo. ¿Cuánto vale f de v? Ya sé que f de v es 1 menos 3, pero vamos a hacerlo con esta matriz que hemos puesto aquí. Entonces esta matriz, vamos a utilizar esta matriz. Esta matriz para calcular una imagen, el vector tiene que estar en la base B1. Luego yo tengo que escribir este vector v menos 302 respecto a la base B1. No me sirve esto, porque si no, no puedo utilizar esa matriz. Entonces hay que calcular las coordenadas de este vector respecto a la base B1. Entonces escribimos este vector como combinación lineal de la base B1, alfa por menos 1, menos 1, 1, más beta por 1, menos 1, 0, más gamma por 0, menos 1, 0. Realizamos esta operación, alfa por menos 1, 1, después beta por 1, menos 1, 0, después gamma por 0, menos 1, 0, sumamos todo y eso te queda pues menos alfa más beta, ahora menos alfa menos beta menos gamma y alfa y ya está. Y entonces aquí obtenemos un sistema, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Igualando, pues mira, este vector de aquí, componente a componente, menos alfa más beta igual a menos 3, segunda componente, menos alfa menos beta menos gamma igual a 0, y la tercera componente, alfa igual a 2. Con alfa igual a 2 te vas arriba, menos 2 más beta es igual a menos 3, luego beta sería igual a menos 3 más 2, que esto te queda menos 1. Ya tenemos beta. Y ahora de la segunda, pues tendríamos menos alfa, que es 2, menos beta, que es menos 1, menos gamma, que es igual a 0. Ahora, menos 2 más 1 te queda menos 1, menos gamma igual a 0, luego menos 1 es igual a gamma. Y ya tenemos gamma también. Entonces, tenemos de aquí que v, que era menos 302, también es alfa, beta y gamma, pero eso son coordenadas respecto a la base B1. Tendríamos 2. Ahora la beta, que es menos 1, y la gamma, que es menos 1, sub B sub 1.
Y esta expresión que tenemos de v es la que me permite calcular su imagen utilizando esta matriz porque tengo las coordenadas respecto a la base inicial. Pones esto aquí y lógicamente ya sabes que vamos a obtener el mismo resultado. Esto sería MB1B2F, copiamos. Ya ves qué tontería hacer lo mismo de tres formas diferentes. Si ya lo tengo hecho de una, ¿para qué lo quiero hacer de esas tres formas? Pues porque lo que quiero es aprender. Entonces, como quiero aprender, pues lo hago de una en 1000 formas, porque esto acumulas conocimiento, que es lo que vale aquí, no obtener resultados. Y se aprende. Vale, entonces aquí pues realizamos esto. Ya sabes que vamos a obtener lo mismo. Es una matriz 2 filas y 3 columnas por una matriz 3 por 1. Y esto me queda una matriz 2 por 1, ¿no? Y eso me quedaría, vamos a ver, menos 2 por 2 más menos 2 por menos 1 más menos 1 por menos 1. Eso te queda menos 4 más 2 menos 2 más 1 menos 1. Y ahora menos 3 por 2 más menos 5 por menos 1 más menos 3 por menos 1. Eso te queda menos 6 más 5 menos 1 más 3, 2. Y como decía, obtenemos el mismo resultado, ¿no? Aquí. Y bueno, f de v. ¿Aquí qué pasa? No he obtenido el mismo resultado al utilizar esta matriz. Tendría que haber obtenido el mismo resultado. Las matemáticas no fallan. ¿Qué está pasando aquí? No me da lo mismo. Si quieres, pulsa pausa y piensa un poquito. Pues lo que está pasando es que esto es f de v, pero me están dando las coordenadas respecto de la base B2. F de v es menos 1, 2 sub B2. Si quiero yo las componentes de f de v, estos son coordenadas respecto de la base B2, f de v, pues al expresarlo como combinación lineal de la base B2, tenemos que los escalares serían menos 1 y 2. O sea, tendríamos que serían menos 1 por el primer vector de la base B2, menos 1, 1, más 2 por el segundo vector de la base B2, 0, menos 1. Y esto te queda menos 1 por menos 1, 1, eso es 1 menos 1, más ahora 2 por 0 menos 1, te queda 0 menos 2. Y si haces esta operación, te queda 1 más 0, 1, y menos 1 más menos 2, menos 3. Y como puedes ver, ahora sí, el resultado es el mismo que teníamos, ¿eh? Así que con intriga y todo, con este vídeo hemos aprendido a manejar las aplicaciones lineales y sus matrices, como puedes ver.